Bien, hermanos, esta noche vamos a estar viendo una arista distinta acerca de la fiesta de las cabañas. Vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos que tienen que ver con lo que es el nacimiento del Mesías. Y vamos a presentar en esta noche algo que ya hemos presentado anteriormente, de hecho lo mencioné yo el programa pasado, pero por cuestión de tiempo no podía ser desarrollado en el programa anterior, que tiene que ver con la fiesta de las cabañas como el cumplimiento de la venida del Mesías. O sea, Yahshua, el Mesías, Jesús, el Cristo, iba a nacer en la fiesta de las cabañas. Tradicionalmente se nos enseña que Jesús nació un 25 de diciembre. Sin embargo, aunque en la Biblia no está de manera explícita la fecha del nacimiento de Cristo, uno puede ver a raíz de la fiesta solemne que sí hay de una forma bien clara plasmada en qué época del año nació el Mesías. En esta ocasión estamos viendo justamente que Yahshua, el Mesías, nació en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas, que es más o menos por esta época del año, ¿sí? Mediados del séptimo mes. Vamos a leer algunos textos, pero antes que nada quería destacar una cosa: ¿por qué Yahshua nace en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las enramadas? Vamos a leer un texto que se encuentra en Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 22. Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Es muy interesante porque los nombres de la fiesta varía en diferentes versiones de la Biblia, varía en diferentes pasajes de la Escritura, como fiesta de las enramadas, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas, o simplemente Sukkot, ¿sí? Sukkot, que del hebreo significa cabañas. Sukkah en hebreo significa cabaña, y Sukkot es el plural, que significa cabañas en plural. Y cambia en diferentes partes de la Escritura, varía un poco la forma en que se presenta el nombre de esta fiesta, que consistía, como lo vimos la semana pasada, en hacer enramadas, chozas con ramas de árboles y pernoctar durante 7 días en esas cabañas, para recordar que fuimos extranjeros y que fuimos peregrinos durante la salida de Egipto hasta llegar a Canaán. Eso era el propósito de la fiesta de las cabañas. Pero vamos a ir a un texto bíblico, que es uno de los textos claves, que se encuentra en Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Dice así. Esto está en el contexto de otra fiesta solemne, que es la Pascua, que ya hemos pasado en este año, y que también hemos estudiado y presentado en este programa. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Muchos, cuando leen este pasaje, pueden llegar a pensar que es un acto de violencia lo que hizo el Salvador en ese templo, en ese santuario. Sin embargo, lo que estaba haciendo Yahshua era guiar a los animales hacia la salida, o sea, los estaba expulsando de ese templo. Y él no golpeó a las personas, pero sí tiró las mesas de los cambistas. Las monedas se desparramaron, las palomas volaron, las sacó de sus jaulas. Todos los animales que estaban allí para la venta, para el sacrificio, fueron puestos en libertad, y se generó realmente un caos, porque se había convertido en un gran negocio todo lo que tenía que ver con el rito, con el ritual del sacrificio y de las ofrendas. De hecho, no era lo mismo el ciclo del santuario que el ciclo común, por lo tanto había que cambiar, había que usar las monedas oficiales del santuario. Entonces era todo un negocio, y había un montón de gente que vivía justamente de algo que estaba tan ligado a la fe que no debía ser de esa manera. Estaba profanando algo que
justamente era sagrado. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde estaba escrito eso? Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9, la referencia que dice: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Yahshua y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta fue la respuesta del Salvador. Piensen por un instante en el contexto en que está hablando. Se está purificando el templo, lo que es el santuario de Yahweh, y esta respuesta se presta a confusión. Esta respuesta me hace pensar que él está hablando de ese santuario, está hablando del templo de Jerusalén. La respuesta es: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yahshua había dicho. Él se refería al templo de su cuerpo. Porque saben, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, y ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 6. Acompáñenme un minutito para allá y vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Entonces, cuando Yahshua dice que se refiere al templo de su cuerpo, justamente está diciendo que su cuerpo es un tabernáculo. Su cuerpo es el tabernáculo en el que él debía venir en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas y en la fiesta de las enramadas. Su cuerpo fue preparado por el Padre Eterno para que él bajara del cielo, el Hijo unigénito de Dios, y se hiciese hombre y habitara entre los hombres para nuestra salvación. Y vamos a leer algo con respecto a esto en Hebreos, capítulo 10. Vamos al libro de Hebreos, se hace una cita de los Salmos. No todas las versiones son iguales con respecto a esto, así que van a tener que investigar un poquito para poder llegar a la traducción más correcta. Pero vamos a Hebreos capítulo 10, lo leo de Hebreos porque es más claro que en el Salmo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, viene hablando de Yahshua, del Mesías, y dice: cuando él entró en el mundo, dijo tal cosa. ¿Sí? O sea, Yahshua era uno con el Padre Eterno. Yahshua era el Hijo unigénito de Dios en el cielo. Y cuando el ser humano cayó en pecado, el Hijo de Dios intercedió ante su Padre para venir a morir por cada uno de nosotros. Entonces el Padre es el que introduce al Hijo en el mundo. ¿Sí? De hecho, en Hebreos capítulo 1, no salgan del capítulo 10, no lo pierdan, pero pueden leer Hebreos capítulo 1, que dice en el versículo 6, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. En el versículo 5 dice así:
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense, hermanos, que antes de que el Hijo de Dios bajara al mundo, ya el Padre le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Y se usa la expresión introducir al primogénito en el mundo. Entonces, cuando leemos el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreos, dice, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, cuando Yahshua se hizo hombre, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Padre Eterno le preparó un cuerpo que iba a ser el tabernáculo en el que Yahshua iba a habitar. Yahshua ya había habitado en el tabernáculo terrenal, hecho por el hombre, el edificio de piedra, que era la presencia de Dios en medio del campamento, en medio de la ciudad. En medio de Jerusalén estaba el tabernáculo donde Yahshua habitó, en la Shekinah, arriba del propiciatorio, en el lugar santísimo del santuario. Allí se presentaba el Mesías, trayendo la gloria del trono de Dios ante todos aquellos que iban y se presentaban delante del santuario. Pero ahora Yahshua no iba a habitar meramente en ese tabernáculo, sino que ahora iba a habitar en un cuerpo, en un tabernáculo, en un templo que iba a ser destruido y en 3 días iba a ser reedificado, que tiene que ver con su muerte y resurrección. Ahora, es interesante, esto es un estudio del hermano Adrián, que primero habitó en un tabernáculo de piedra, después en un tabernáculo de carne, siendo Yahshua el Mesías haciéndose hombre, pero ahora quiere habitar en nuestros corazones, en nuestro templo, en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La relación del Hijo de Dios con la raza humana es cada vez más íntima y cada vez más estrecha. Así que fíjense, hermanos, qué importante es esto. Pero bueno, esto como una pequeña introducción al tema. Yahshua nace, viene al mundo, viene al cuerpo, al templo que el Padre le preparó en una fiesta. Y esa fiesta es la fiesta de las cabañas, que comenzó el miércoles pasado a la noche y hoy ya terminó. Hoy estamos en Shabbat, estamos en un día consagrado de la fiesta de las cabañas. Y vamos a recordar justamente lo que es ese nacimiento. Vamos a ver algunos detalles de lo que tiene que ver con la fecha del nacimiento de Yahshua. ¿Por qué decimos que Yahshua nació en la fiesta de las cabañas y no el 25 de diciembre ni en ningún otro momento por casualidad, sino que tenía un propósito puntual, nacer en la fecha que nació y nacer en el lugar que nació? ¿Sí? Vamos a ver un texto de la Escritura que lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a repasar. Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, que es un versículo solamente de lo que leímos la semana pasada, que tenía que ver con Jacob y Esaú. Pero yo quiero destacar algo simplemente. Versículo 17 dice así, de Génesis 33. Y Jacob fue a Sucot, recuerden, hermanos, Sucot significa cabañas en hebreo, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. O sea, la fiesta de las cabañas en hebreo se llama Sucot, la fiesta de Sucot. Y fíjense qué interesante que acá, cuando Jacob hace cabañas para su ganado, llama a ese lugar Sucot. O sea que si hay, hermanos, una forma más precisa de graficar lo que es Sucot, lo que es la fiesta de las cabañas, más que una simple enramada, más que una simple cabaña, más que una simple choza, tenemos una representación más clara, con un establo para animales. Porque así fue como le llamó Jacob. Jacob llamó
al lugar Sucot, porque ahí hizo cabañas para él y para sus animales. Entonces no es casualidad, mis hermanos, que Yahshua el Mesías haya nacido en un establo para animales. No es casualidad que Yahshua haya nacido en una azúcar, porque era la fiesta de Sucot. Este es el primer detalle. Esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a escuchar una canción ahora. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y después de eso sí busque un lápiz y un papel, porque vamos a anotar algunos detalles cronológicos y vamos a sacar algunas cuentas para ver si podemos llegar a la fecha de la fiesta de las cabañas, hurgando, escarbando un poquitito por allí por la escritura, buscando la punta del ovillo para llegar a la fecha del nacimiento. Seguimos entonces con el tema relacionado con la fiesta de las cabañas. Hemos leído recién un versículo clave que es el de Génesis capítulo 33, donde habla que Jacob construyó las cabañas para los animales. Y esto tenía que ver con el nacimiento de Yahshua, porque él nació justamente en un establo que también es conocido como Sukkah, ¿sí? Tiene que ver con la fiesta de las cabañas. Pero vamos ahora sí al detalle cronológico. Vamos a tratar de ver, de descifrar en qué época del año nació Yahshua, si la escritura es que nos ha dejado luz con respecto a esto. Muchas veces se ha dicho, bueno, la escritura no dice la fecha, pero a veces nosotros no vemos las cosas porque no las buscamos. A veces no está tan en la superficie. La escritura tiene muchas cosas que son como tesoros que hay que buscarlos y escarbarlos para poder llegar hasta ellos. Así que este es uno de los detalles. Muchos dicen, no, la fecha del nacimiento de Cristo no se sabe. En realidad sí se sabe y está en la escritura y está bastante claro. Vamos a leer algunos pasajes de la escritura y después vamos a tratar de hilar un poco esta cuestión. Vamos primero a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 8. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Por qué leemos estos pasajes, hermanos? ¿Quién era Zacarías? Bueno, Zacarías era un levita, es decir, era de la tribu de Leví, un sacerdote. Y Zacarías era el padre de Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Yahshua? Bueno, tiene todo que ver, porque aunque la Biblia no nos deja fechas puntuales, sí nos da algunas puntas del ovillo para que nosotros estiremos. Por ejemplo, nos da la diferencia de edad que tienen Juan el Bautista y Yahshua, su primo. ¿Sí? Entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de Cristo hay 6 meses de diferencia. Eso está escrito aquí. Vamos a leer ahora. O sea, Juan el Bautista nace 6 meses antes que Cristo. O sea que es concebido también 6 meses antes que Cristo. Y esto nos va a servir un poquito para poder calcular las fechas. Pero vamos a leer algunos detalles. El primer detalle que tenemos que tener en cuenta, que Zacarías, de la clase de Abías, entró al santuario para ministrar en el santuario, porque era su turno, era su clase, la clase de Abías. Después vamos a ver de dónde viene esta clase de Abías. Vale destacar que todos los sacerdotes que oficiaban en el templo, que trabajaban llevando el incienso, haciendo los sacrificios y todo este tipo de cosas, eran de una sola tribu. Aunque Israel eran 12 tribus, solamente había una tribu específica consagrada al sacerdocio, que eran los levitas. Pero aún dentro de los levitas habían muchas familias, y Abías es una de esas familias. Vamos a ver cómo fue que en la época de los reyes de Israel se dividieron entre todas estas familias turnos para servir en el santuario. Esto es muy importante porque esta va a ser la base de nuestro cálculo que hagamos de ahora en más. Leímos el versículo 5, dice que Zacarías era de la familia o de la clase de Abías. Aunque era un levita, pertenecía a una familia específica que en una época específica del año entraba al santuario. Y dice, ambos eran justos, versículo 6, delante de Elohim, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías
el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, conforme a la orden de su clase, él entró al santuario para ofrecer el incienso en el servicio sagrado. Y dice que el pueblo estaba afuera, orando por Zacarías, orando por los pecados del pueblo también. En el versículo 11 dice así: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, hermanos, vemos que en la concepción, ¿sí?, el nacimiento, no el nacimiento, sino la concepción justamente de Juan el Bautista fue cuando Zacarías entró al santuario, cuando Zacarías entró a dar su servicio según el orden de su clase, que él era de la clase de Abías. Esto es importante porque ahora vamos a ver cuándo es concebido Yahshua en el vientre de María, cuando es engendrado. Vamos a ver, en el versículo 26 del mismo capítulo, leemos lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y escuchen esto, hermano: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua. Jesús, aparece en la escritura. O sea, en el mismo día, después de cumplidos 6 meses del embarazo de Elizabeth, ahora María estaba embarazada. Esto es importante para el cálculo. 6 meses exactamente después que Elizabeth quedó embarazada. Y Elizabeth quedó embarazada cuando su esposo estaba en el santuario cumpliendo el orden de su clase, que era Abías. Recuerden ese nombre. Dice: este será grande, el ángel le dice a María, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escuchen esto, hermano: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Una cosita, hermanos, que destaco: cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, la misma cosa. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. ¿Sí? Y dice que ella, Elizabeth, tenía 6 meses de embarazo cuando María quedó embarazada. Esto es muy importante, hermanos. Ahora, piensen solamente por un instante esto, lo siguiente: si supiéramos en qué época del año entran los sacerdotes de la clase de Abías al santuario para hacer su servicio, sabríamos exactamente en qué fecha del año nació Yahshua el Mesías, porque simplemente contaríamos los 6 meses de diferencia entre el embarazo de Elizabeth y el de María, y luego le sumaríamos 9 meses de embarazo a María y sabríamos la fecha de nacimiento. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24. Allí se encuentra justamente el orden de los sacerdotes, cómo se distribuyeron
a lo largo de todo el año. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos del 7 al 20. No vamos a leer todo, pero para que usted tenga la referencia, Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos del 7 al 20. Esos son los textos que hablan acerca justamente de la distribución de los sacerdotes. En este capítulo se presenta justamente cómo fueron repartidas los turnos para servir en el santuario. Cada familia de los levitas tenía un nombre, como por así decirlo, un apellido específico con el cual se identificaban, y justamente todos estos apellidos o todas estas casas, estas familias, fueron repartidas para servir en el santuario. Si leemos en el versículo 6 en adelante, dice así, Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 6, dice: y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designados por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Aharib, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y aquí llegamos, hermanos, al nombre que nos interesa. Zacarías entró al santuario en el turno de Abías, y aquí aparece Abías como el octavo turno, el octavo orden de la clase, ¿sí? Entonces vemos acá Abías en el puesto número 8, ¿sí? Y nosotros, si seguimos avanzando, vamos a ver que son muchos más, no lo voy a leer a todos, pero podemos leer en el versículo 17, el versículo 18, ya al final de la lista, y dice así: la 23ª a Delaía, la 24ª a Mesaías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Yahweh, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Yahweh Elohim de Israel. Ahora, vemos, hermanos, que los últimos son 23ª y 24ª, o sea, son 24 casas, 24 casas paternas, 24 apellidos, 24 turnos para servir en el santuario durante todo un año. Ahora, esto que voy a decir yo, hermanos, puede parecer una especulación, pero sin embargo, es la forma más lógica de razonar esto. Si son 24 familias y hay 12 meses para administrar el santuario, lo lógico es que sean 2 familias por mes. Es decir, para dar un ejemplo, yo me encargo del santuario del 1 al 15 del mes, y otra persona, o del 1 al 14, y otra persona se encarga del 15 al 30, ¿sí? Así con cada uno de los meses. Son 24 familias y hay 12 meses para servir, así que se reparte de manera perfecta. Si aplicamos este principio, veamos en qué altura del año tendría que servir la orden de Abías. Si supiéramos eso, ya sabríamos todo lo demás. Fíjese en el versículo 10. Dice: la séptima a Cos, la octava a Abías. O sea, Abías es el octavo turno. Si nosotros repartimos la primera familia y la segunda, van al primer mes. La tercera familia y la cuarta van al segundo mes. La quinta familia y la sexta van al tercer mes, se cumplen el tercer mes. Y la séptima familia y la octava van al cuarto mes. Es decir, a Abías le toca el cuarto mes. Y encima tenemos el detalle de que él es el octavo, o sea que va a cumplir desde el día 15 al 30 del cuarto mes. O sea que ya tenemos acá la fecha en que entró Zacarías al santuario servil, el día 15 del cuarto mes. Anote eso, hermano. Zacarías, según Lucas capítulo 1, entró al santuario a dar su servicio el día 15 del cuarto mes. Esto nos da la fecha del embarazo de Elizabeth.
Elizabeth se embarazó de manera milagrosa el día 15 del cuarto mes. Ahora tenemos algunos numeritos más que sumar. Tenemos 6 meses de diferencia entre la concepción de María y la concepción de Elizabeth. O sea que yo tengo que sumarle 6 meses más al embarazo de Elizabeth. Si yo le sumo 6 meses más, llego al mes 10, al día 15 del mes 10. ¿Sí? Día 15 del mes 10. Elizabeth se embarazó el día 15 del mes cuarto, según lo que leímos recién. María se embarazó el día 15 del mes 10. ¿Y cuándo nació Yahshua entonces? Tenemos que sumarle 9 meses. El año tiene 12 meses, así que si le sumamos 9 meses más, vamos a llegar al día 15 del séptimo mes. Del séptimo mes del año siguiente, ¿verdad? Se completa el año con 2 meses, nos quedan 7 meses más, y llegamos al día 15 del séptimo mes. Si sacamos la cuenta, hermanos, correctamente, nos va a dar que Yahshua el Mesías nació el día 15 del séptimo mes. Y vamos a leer en Levítico capítulo 23, texto que no hemos leído hoy, pero sí lo leímos la semana pasada, pero para alguno que no lo haya compartido la semana pasada, lo vamos a repetir. Levítico capítulo 23, versículo 39, justamente hablando de la fiesta de las cabañas, en qué época debía celebrarse, dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta y agua por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Hermanos, Yahshua nació el día 15 del séptimo mes, en la fiesta de las cabañas, para habitar en el tabernáculo, en el templo que Dios le preparó, en el cuerpo que Dios le preparó. Y nació en un pesebre, nació en un establo, en una azúcar, no por casualidad, sino porque era la fiesta de las cabañas. Yahshua vino la primera vez a esta tierra en la fiesta de las cabañas. Y adivinen qué, hermanos, Yahshua va a volver la segunda vez a esta tierra en la fiesta de las cabañas. Es importante para nosotros entonces conocer los tiempos en que vivimos. Es importante para nosotros recordar cada una de las fiestas solemnes. Hermanos, toda la escritura, toda la vida del Mesías, su vida, obra, muerte, resurrección, su prédica, completamente, absolutamente, está hilado por un calendario, por una agenda, por un reloj que marca constantemente los acontecimientos, y ese reloj, esa agenda, ese calendario son las fiestas solemnes. El Evangelio no puede desligarse de la fiesta. El nacimiento del Mesías es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Entonces nosotros no podemos desligarlo de allí. Tenemos que comprender y estudiar para que cuando Yahshua esté a punto de venir en nuestros días, nosotros reconozcamos perfectamente en qué tiempo estamos viviendo. Vamos a leer el último texto, hermanos, de la noche. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Habíamos leído en Lucas 1, cuando el ángel se le aparece a María, que le decía el ángel en versículo 32 de Lucas 1, decía: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, le iba a dar el trono de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjese, hermanos, qué interesante. O sea, bien claro para María quién iba a ser su hijo, porque si había alguna característica específica con la cual los israelitas identificaban la venida del Mesías, era con el reinado, con el restablecimiento del trono de David y el reino que no tendría fin, un reino que no sería jamás destruido. Sin embargo, Yahshua cuando vino, cuando nació, vivió y murió, resucitó, ascendió al cielo, pero no estableció el reino, no estableció el trono. Eso era para su segunda venida, ¿sí? Sin embargo, obviamente muchos no entendieron este mensaje. Pero vamos a leer en Lucas capítulo 2 algo que tiene que ver también con la casa de David, con el trono de David. Capítulo 2, versículos 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya vino Yahshua, y tuvo que ir a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, para nacer allí, porque había una promesa de que Dios le iba a dar el trono de David. Y nació en la fiesta de las cabañas, y nació en un pesebre, y nació en la fecha específica, 15 del séptimo mes. Cuando Yahshua venga por segunda vez, va a venir para cumplir esa promesa, para restablecer el trono de David, para reinar por los siglos de los siglos, sin fin, para establecer su reino para siempre. Y hermanos, vendrá la fiesta de las cabañas. Por supuesto que van a haber trompetas previas que anuncien. Por supuesto que va a haber una expiación. Hay una expiación que hasta el día de hoy sigue. Va a haber arrepentimiento por causa del mensaje. Y por fin la fiesta de las cabañas. Hermanos, la fiesta de las cabañas no solamente nos recuerda a nosotros que somos peregrinos sobre la tierra, sino que también recuerda y anuncia. Recuerda la primera venida del Mesías y anuncia también, por supuesto, la segunda. Hermanos, ya estamos sobre el final del programa. Quiero agradecerles por haberse hecho este espacio para meditar en las Sagradas Escrituras. Si alguno quiere recibir mayor información sobre los temas que tocamos en este programa o recibir materiales de lectura gratuitos, pueden llamarnos por teléfono. Yo me olvidé hoy temprano, al comienzo del programa, que el número fijo que vi no está funcionando ahora por un problema con la red telefónica que no funciona por la zona de Lanús. Pero pueden llamar al número celular que es 15 55 66 21 96. Lo repito, 15 55 66 21 96 es el número celular. Pueden enviar su mensaje de texto. Y si hay hermanos de zona oeste, de La Ferrere, de San Justo, todo lo que es la zona oeste, quieren congregarse, tenemos un lugar en La Ferrere donde estamos congregándonos cada sábado para estudiar las Sagradas Escrituras. Si alguno quiere participar, no duden en mandarnos un mensaje y le estaremos enviando la dirección, otro teléfono de un hermano de allí de La Ferrere,